Hoy tenemos aquí en el estudio, en directo, en presencial, a Mariam Barouni, que es la coordinadora de Atlas. Bienvenida, Mariam. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros y vosotras aquí, la verdad, encantada de compartir este espacio. La verdad es que Mariam siempre viene con esa sonrisa, yo desde que la he conocido viene con esa sonrisa que nos cautiva a todo el mundo. Ella es la coordinadora de Atlas. Atlas es el servicio público de información básica y atención especializada en materia de migración y refugio que depende de la Generalitat Valenciana. Así que, Mariam, ¿a qué os dedicáis exactamente? Bueno, en primer lugar, un placer estar con vosotros y vosotras, la verdad. Gracias por la invitación. En realidad Atlas es un servicio público que se pone en marcha oficialmente atendiendo al público desde el 1 de febrero del 2022. En realidad fue impulsado por la Generalitat Valenciana desde diferentes iniciativas, impulsado por toda la estrategia valenciana de migraciones y nace como resultado esta iniciativa. Es un servicio público de 4 años, en un concierto que se ha ido dando a diferentes instituciones que somos las que lo gestionan. Nos ubicamos a nivel de la Comunidad Valenciana, en las 3 provincias. Estamos en Valencia, Castellón y Alicante, conformados por diferentes equipos multidisciplinares, porque el equipo Atlas está conformado por abogados, por trabajadoras sociales, mediadoras interculturales, administrativas, Entonces somos profesionales desde diferentes ámbitos que estamos por y para la atención de las personas beneficiarias del servicio, que en realidad va enfocado tanto a personas migrantes o refugiadas o solicitantes de asilo, como a profesionales que trabajan con este colectivo, que pueden ser profesionales de servicios públicos como de entidades privadas, o del tercer sector. Bueno, todavía, de hecho, estamos con los actos de celebración del Día de las Personas Refugiadas. Una oportunidad, desde luego, para ponernos al día en este tema tan importante en España. España es uno de los países que se ha comprometido a acoger personas refugiadas. Lo hemos visto con el caso de Ucrania. A eso se ha enfiliado especialmente la política desde que comenzó la invasión a Ucrania o la guerra, pero también hemos visto llegar personas procedentes de Siria y de muchas partes del mundo, y vemos con mucha frecuencia que en España el panorama es muy complicado, que hay un rezago en la resolución de peticiones de asilo. Quisiera saber en este sentido cómo están las cosas, sobre todo teniendo en cuenta la fecha que nos acompaña. Hemos estado las diferentes instituciones celebrando el Día Mundial del Refugiado, un hecho que en realidad creo que acompaña al ser humano desde los inicios de su existencia y que, hoy en día en estas sociedades contemporáneas vemos cómo, por desgracia, se sigue reproduciendo, estos desplazamientos forzados, que muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus países de origen, buscando un refugio, un asilo y una protección en otros países, pues por diferentes motivos, En realidad también en muchas ocasiones encasillamos a las personas refugiadas, en una persona que es víctima de una guerra o de un conflicto en un lugar concreto, pero en realidad tenemos a personas refugiadas por diferentes motivos, que puede ser por causas religiosas, por orientación sexual, que puede ser por conflictos, por ideología política, entonces, incluso por cambios climáticos. Exacto. Entonces, como tenemos, España es uno de los países receptores por excelencia de personas refugiadas. Somos además el acceso desde el Mediterráneo año tras año, por desgracia, por donde además muchas personas pierden la vida intentando llegar aquí a los países europeos. Pero a la vez, en el informe que publicó CEAR la semana pasada, se ve que también en cuanto a aprobaciones y a resoluciones favorables de las solicitudes de asilo somos de los últimos países a nivel europeo, Entonces, España resuelve muy poco casos en positivo, o favorables de las
miles de solicitudes que recibe durante el año. Es un panorama complicado. Recordemos que hace algunos años la ciudad de Valencia concretamente fue declarada como ciudad refugio. Yo quisiera saber qué impacto ha tenido esa declaración en la atención precisamente de las personas refugiadas. Valencia creo que siempre ha destacado por ser una ciudad bastante acogedora y la gente es bastante abierta, bastante familiar. Y entonces las personas que han venido a asentarse en la ciudad de Valencia generalmente manifiestan encontrarse en un lugar familiar, acogedor, no sentirse extraños. Y el problema es que nos encontramos ante recursos bastante colapsados. Entidades que atienden a numerosas personas y que no alcanzan llegar a cubrir a todas las necesidades. Y entonces ahí es donde venimos a apoyar un poco a Atlas. La peculiaridad que tiene Atlas en la atención a personas migrantes es que somos un servicio telefónico, de atención telefónica, no presencial. Tenemos los recursos presenciales bastante colapsados, hay muchísima demanda, no hay tanto personal para acoger a todo lo que hay que acoger y atender, y entonces Atlas viene a responder a una necesidad de que estés en el municipio en el que estés, de Valencia o de la comunidad, sea pequeño, haya recursos en ese municipio, no haya recursos. Lo bueno es que tú puedes llamar al teléfono, es un teléfono gratuito que tiene habilitada la Generalitat, y puedes decir, acabo de llegar, me encuentro en esta situación, ¿qué hago? ¿No? Entonces somos como un primer contacto a aquellas personas que llegan, que no saben por dónde empezar, y para ir ayudándoles a tener como una ruta, ¿no? Un mapa de ruta para empezar con aquellas acciones y trámites para ir integrándose en la sociedad en la que están. Debo decirte, Mireia, que es un asunto muy complicado porque resulta no hay citas y hay un tiempo prudencial para presentar esas solicitudes de asilo o refugio, y es un desespero impresionante en el que se encuentran estas personas provenientes desde todas las latitudes del planeta. Tengo entendido, evidentemente, eso sí, que para el caso de Ucrania sí que hay un carril diferente. Pero yo quería recordar, y tú quizás lo recuerdas también, Mireia, que hace algunos años llegó aquí al puerto de Valencia un barco cargado de inmigrantes llamado Aquarius y se recibió con bombos y platillos, y Valencia fue noticia mundial por esa solidaridad que no solamente expresaban las autoridades de la ciudad y de la comunidad, sino más bien representando al gobierno nacional. Pero luego, lo siguiente, porque aquel barco venía cargado de inmigrantes que habían quedado a la deriva y que no los querían recibir en el resto del Mediterráneo, y en ninguna parte querían dejarlos llegar a tierra firme. Entonces España expresó esa solidaridad. Pero con el pasar de los días pudimos comprobar que los demás barcos que se encontraban en esa situación ya no los aceptaban. Es decir, que la solidaridad fue limitada. Pero el asunto va más allá. Aquellas personas que desembarcaron, incluso después nos las encontramos deambulando por aquí, y tengo entendido, según escuché el año pasado, todavía no le habían entregado o no le habían resuelto el tema del asilo político. María, no sé si sobre este particular me puedes decir algo ya para finalizar este tema tan complejo. No fue tan favorable como se esperaba, y por eso además hay una asociación ahora en Valencia que son de los Aquarius, justamente reivindicando, ¿no? Muchos de aquellos derechos que a lo mejor aspiraban a obtener en su momento, que no han obtenido. Desde la organización en la que he formado parte cuando estábamos atendiendo a las personas de Aquarius, sí que han podido en su momento acceder a todo lo que es el sistema de acogida, pero claro, el sistema de acogida es un año y medio, 2 de acompañamiento. Luego la persona se enfrenta a una realidad que en ese tiempo tiene que haber dominado el idioma, tiene que haber entendido la sociedad en la que se encuentra, tiene que haber encontrado una resolución favorable para poder trabajar
o integrarse en la sociedad y poder tener una residencia, ¿no? O un estatuto de refugiado en caso de que fuera concedido. Y esto ha dificultado en muchas ocasiones, por desgracia, la obtención de esos derechos, ¿no? En cambio, estamos viendo, como mencionabas, Jorge, hoy en día nos llaman a Atlas personas, cientos y cientos de personas de no estoy obteniendo la cita de asilo, es inalcanzable, obvio. Si solamente está habilitada la línea telefónica los miércoles por la tarde para cientos de personas que llaman para obtener una cita, es normal que el sistema está colapsado. Lo que insistimos en muchas ocasiones es que solicitar asilo es un derecho, que las personas insistan y que si se ve esto prolongado en el tiempo y pasan meses y no se ha obtenido una cita, que por lo menos se presente una queja al defensor del pueblo demostrando, ¿no?, que se está en este momento privando un derecho. En cambio, en paralelo, como mencionabas, nos encontramos ante el colectivo ucraniano que ha tenido esa facilidad de acceso a la protección temporal, que además se les ha prorrogado automáticamente la residencia en un año más. Tienen vigencia sus residencias hasta marzo del 2025, ¿no? Sí que vemos, pues, con ciertos colectivos o ciertos conflictos hay algunas facilidades por parte del gobierno a que tengan esas facilidades de integración, de adaptación. Una demostración de que cuando se quiere se puede. Exacto, pero permíteme hacer de todo Jorge. caso, Marian y Mireia, hacer una autocrítica. En parte, el sistema está colapsado porque muchos inmigrantes en situación irregular han querido solucionar su situación administrativa mediante el asilo. Que hay motivos para emigrar y todo el mundo tiene derecho a buscar un futuro mejor. Eso es innegable. Pero España tiene las leyes que tiene y las cosas son como son. Entonces, al ver que es un poco complicado acceder a un permiso de residencia, entonces vamos a presentar la solicitud de asilo y refugio, y esto es lo que genera este colapso en gran medida, sobre todo porque no es uno ni dos, son miles. Cuando nos llaman personas y dicen, ¿cómo puedo regularizar mi situación? Entonces le explicamos, ¿no?, cómo funciona todo régimen de extranjería, qué vías, cuánto tiempo tiene que estar aquí permaneciendo en España para luego ver qué opciones tiene de regularizar su situación. Y muchas veces, ¿no?, la persona te dice, ¿y el asilo? A ver, el asilo no es una vía de regularización en realidad como régimen de extranjería. El asilo al final es una medida de protección para aquellas personas que vienen perseguidas o vienen por peligro de su país de origen. Entonces, muchas veces, como mencionabas, Jorge, la gente te dice, sí, pero es que yo en mi país de origen sí, pero hay unos requisitos, hay un escrito que tú tienes que aportar, unas pruebas que tienen que avalar de que en realidad tú como persona o tú como colectivo estáis siendo perseguidos en el país de origen, para que en este caso España, y en este caso es la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, la que estudia tu petición, la que valora si eres un beneficiario de protección internacional y te aprueba. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos actualmente ante este colapso, que muchísimas personas están utilizando la vía de protección internacional para regularizar su situación, para estar por lo menos ese tiempo de estancia, aunque sea con la solicitud, hasta que se aprueba o se le deniega. Sí, se utiliza para dilatar el tiempo. Dilatar el tiempo de alguna manera. Y desde Atlas siempre explicamos que no es la vía, que justamente, Jorge, por este motivo, muchísimas personas que sí son personas de protección internacional, que sí que vienen con ese derecho y con injusticias vividas, ¿no?, y con derechos vulnerados en sus países de origen, y que serían beneficiarios totalmente de esta protección, se quedan en muchas ocasiones en el borde porque no llegan, no alcanzan conseguir una cita para solicitar el asilo, ¿no? María, a mí me gustaría remarcar otra de las labores que vosotros tenéis, que es ese acompañamiento, ¿no? Vamos a poner en contexto un poquito también a la audiencia para que entienda qué es lo que vosotros hacéis, ¿no? Por ejemplo, imagínate que viene una familia siria, unos refugiados. Aquí existe, también te lo voy a mezclar un poquito, una creencia de que el choque cultural que existe, porque es obvio que existe,
uno de sus fuertes o donde más existe es en el ámbito sanitario, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos tienen que ir a un hospital. Me gustaría saber, primero, cómo es ese acompañamiento y, segundo, si es cierto que existe sobre todo ese choque cultural, sobre todo de esas mujeres, ¿no? Que cuando tienen que ir a un hospital, pues la gente piensa que no quiere que le atienda un médico hombre. Ujú. Vale, a ver, aquí nos encontramos como en diferentes líneas. Tenemos que entender que las personas migrantes y refugiadas que recibimos son muy diversas y por eso que cada vez somos sociedades más multiculturales y tenemos que entender las diferencias, ¿no? Culturales y bagaje personal con el que llega cada persona. Tenemos un fallo que cuando acogemos a las personas migrantes aquí en nuestra sociedad, como que entendemos que su proceso de adaptación pasa por desligarse de sus costumbres, de su práctica religiosa, de todo lo que él es o ella es en su país de origen, para moldearse a nuestros cánones de cómo debe ser una ciudadana o un ciudadano europeo. Y entonces ahí tenemos un trabajo muy importante. Por eso también la figura de la mediación intercultural, en este caso, está también integrada dentro del servicio, porque entendemos que el mediador o mediadora intercultural tiene un rol importante, que es facilitar primero la contextualización de esas personas que llegan. Primero contextualizamos a dónde estás, qué derechos tienes, qué se espera de ti, ¿no? Derechos, responsabilidades como persona migrante, pero también contextualizar a las otras personas que acogen, ¿no? Tanto funcionarios como trabajadores y trabajadoras de entidades sociales. Es decir, escucha, esta persona viene con su bagaje, viene con su comprensión y que sobre todo es válido. Porque para la persona su cultura, su práctica, su manera de ser es válida. Y entonces el empezar acompañando a las personas desde el reconocimiento es muy importante. Entonces, como mencionabas, Mireia, justamente en todo el sistema de acogida se acompaña a las personas, sobre todo la primera temporada, que no dominan aún el idioma, que aún no conocen bien los recursos de la sociedad en la que están. Se les acompaña pues, a médicos, a centros educativos, a las administraciones para ir tramitando los diferentes documentos. Y en ese momento te encuentras con muchísimos prejuicios construidos por parte de los diferentes agentes que tienes que estar desmontando, ¿no? Utilizando la comunicación, utilizando la reflexión y en un centro médico, ¿cómo no? También, porque al final hay una ideología y un desconocimiento y cuando llega, por ejemplo, como mencionabas, una mujer y dice, bueno, yo es que quiero un médico. También es un trabajo que hacemos bidireccional. Hay una médica que pueda atender a esta mujer porque ella se siente más cómoda, pues vamos a solicitarla. Que no hay, le explicamos a la refugiada en ese momento, oye, que estamos de urgencia y no hay una médica que te pueda atender. Vamos a atender lo urgente, que es tu estado de salud, y luego iremos adaptando esto, ¿no? Entonces es muy importante el, sobre todo, respetar los tiempos, respetar las culturas, respetar las diversidades de las personas y acompañarlas hacia ese nuevo contexto, y el choque cultural está siempre. Y sobre todo, ese choque cultural se lleva de una forma más adecuada y más sutil cuando la persona se siente respetada en su ser. Yo de todas formas, allí, María, siempre he echado de menos quizás un manual. De pronto suene mal, pero un manual de verdad, cuando la persona se empadrona aquí. Mire, este país es de esta forma, porque es que no lo hace ni la administración pública o el ayuntamiento o el consulado. Nadie le echa una mano al inmigrante y queda aquí a la deriva. Y se presenta esto que acabas de mencionar, un choque cultural. El inmigrante, la persona, recordemos que normalmente se llega aquí por necesidad, en busca de una solución en primera instancia de carácter laboral. Todos los países, incluso lo podemos ver aquí en España, las comunidades tienen normas diferentes. Y lo digo sobre todo teniendo en cuenta el caso, por ejemplo, latinoamericano.
nosotros en gran parte de nuestra sociedad, pues es normal, por ejemplo, subirle el volumen a la música, hacer fiestas en la casa, hacer celebraciones, cumpleaños. Eso no está permitido acá, no está bien acá en Europa. Y se presenta el choque. Y claro, cuando la persona se da cuenta que tiene la policía en la puerta, tocan... y no lo sabía. Y de esa forma es que se entera, pero ya ha quedado mal visto, ya ha quedado ya incomodado. Sí, la verdad es que ese choque cultural es cierto. Además, yo lo noto, por ejemplo, aquí. O sea, yo que soy española, pero incluso con los latinos suelo notarlo, ¿no? De que hay veces que hay cosas que las vemos en diferente versión. Vamos a decirlo así, después te vas dando cuenta de que es un bagaje cultural que cada uno tenemos y que en realidad sí que tenemos muchísimos puntos en común, más que diferencias. María, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Vale, nosotros tenemos una línea telefónica gratuita de atención a las personas migrantes y refugiadas y bueno, y a las diferentes profesionales también que trabajan con ello. Es una línea que es el 900-404-403, no sé si lo repito, 900-404-403. Estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y los martes y miércoles también de 3 a 7 de la tarde, atendiendo telefónicamente y estamos ahí las diferentes profesionales, ¿no? Entonces se marca este teléfono, se elige la provincia de la que, en la que reside la persona, si es en Castellón, Alicante y Valencia, y a partir de ahí ya atendemos su solicitud, si es una solicitud dirigida más hacia el tema de asesoramiento jurídico, pues asesoramiento jurídico, si es asesoramiento social, porque también desde el ámbito social orientamos a todos los procedimientos, ¿no? Tanto para empadronamiento, para tarjeta sanitaria, para homologación de títulos y equivalencias, formaciones que puede acceder la persona para luego su inserción laboral, ¿no? Entonces abarcamos como las diferentes áreas desde el ámbito social y el ámbito jurídico para que la persona pueda ser asesorada, orientada, informada de qué pasos dar, qué vías seguir para poder integrarse de manera adecuada, para poder obtener su documentación, para ver qué posibilidades tienen. La verdad es que en Atlas Mireia nos llama desde personas que llevan años aquí y que aún no han obtenido, no han podido regularizar su situación y no están aún, están buscando soluciones, nos llaman para ver diferentes vías. Y tenemos a gente que ya nos llama recién llegada, ¿no? Y esta semana justamente he atendido a una persona que cuando le pregunté que cuánto llevas en España me dijo, acabo de llegar ayer. María, bueno, por aquí está la gente pendiente, ya sabe, estamos abordando un tema muy interesante. Y por aquí nos están escribiendo, María, nos dice una persona que le denegaron el asilo. Tengo la hoja de reposición. Sí, el recurso. Sí. Dice que está trabajando y cotizando. Se pregunta si esto es legal, qué tiene que hacer. Pues lo que tiene que hacer es llamar a Atlas, a hablar con alguna de las compañeras que son abogadas, que están especializadas en la temática, y le explicarán las diferentes vías, si está siendo legal la práctica que lleva a cabo, qué otras opciones existen. Entonces, en ese sentido, yo no soy abogada, soy trabajadora social de profesión en realidad, Sí. por lo que es muy importante también dirigirnos en esto, y esto lo digo también a los oyentes. Es muy importante que cuando nos asesoren y busquemos información como personas recién llegadas o como personas que ya llevan tiempo y están buscando las vías de regularización, acudir a personas con recorrido, con experiencia y con titulación en él. En realidad Atlas viene como un recurso para responder a una necesidad. Está siendo útil porque por lo menos las personas estén donde estén pueden llamar en el horario establecido y consultar sobre sus dudas, inquietudes. Yo creo que de alguna forma te has estado adelantando algo que te quería pedir, y era una valoración de este programa que busca garantizar a las personas inmigrantes el acceso normalizado a los servicios y prestaciones públicas. La valoración es positiva porque el alcance está llegando a municipios y a comarcas de la provincia de Valencia que no pensábamos que alcanzaríamos. 2, estamos llegando a responder una necesidad inmediata
que en muchas ocasiones una persona se siente perdida y no sabe por dónde empezar. 3. Hay colectivos, la verdad, si tengo que valorar algo negativo, Jorge, es que hay colectivos a los que no hemos llegado aún. Por ejemplo, hay un colectivo subsahariano que a lo mejor no domina bien el español o que no nos llaman, no es el beneficiario estrella dentro del servicio. ¿Quién son nuestros beneficiarios estrella? Los países que más demandan el servicio son países latinos. De hecho, Colombia es el 40% casi del servicio, de la atención que hacemos. Luego está Venezuela, Perú, Honduras, Ecuador, son países de gran demanda. Dentro de los países africanos que más nos demandan están Marruecos y Argelia, que sí que ellos nos demandan, pero el resultado general positivo, hemos ido alcanzando y hemos ido difundiendo cada vez más el servicio. Nos queda aún llegar a otros colectivos que aún no hemos alcanzado, que esperemos que esto pueda dar respuesta más adelante, y en los casos que son muy vulnerables y difícil de llegar, los solemos derivar a otras instituciones que los atienden físicamente. Pues muchas gracias, Marian, por habernos acercado a Atlas y sobre todo por habernos mostrado esa parte humana que está detrás de este servicio. Esperemos que en próximas ocasiones pues puedas venir a visitarnos y a contarnos sobre todos esos avances y si han puesto más recursos para favorecer pues, a todos aquellos migrantes y refugiados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad para las personas que nos han acompañado.